Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy hemos llegado al capítulo número 8 del libro del profeta Ezequiel. Este capítulo comienza una nueva sección que va desde este momento, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 19, y tenemos una fecha. La fecha es el año sexto, en el mes sexto, a los 5 días del mes. ¿A qué año sexto se está refiriendo? Si tú has tenido la oportunidad de acompañarme en el capítulo número 1, te darás cuenta que el capítulo dice: aconteció que en el año 30, y decíamos que en el año 30 de la vida de Ezequiel, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. El versículo 2 dice: en el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Entonces, dice Ezequiel, cuando yo tenía 30 años de edad, a los 5 años de la deportación del rey Joaquín, entonces yo recibí la visión del Señor. Ahora, el capítulo número 8 dice: en el sexto año de la deportación de Joaquín, en el mes sexto, lo que quiere decir que había transcurrido un año completo, poquito más de un año, en el momento en que Ezequiel recibe la visión del capítulo 8. Aconteció, dice el versículo 1, que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano del Señor. Ellos están deportados, pero ya tenían sus lugares de habitación, ya habían construido sus casas, o se le había provisto, no lo sabemos, pero ya tenían lugares donde alojarse, y había transcurrido el tiempo y ya se estaban estabilizando en Babilonia sin perder la esperanza de retornar a la tierra de Jerusalén, confiando en el Señor, porque la vida debe continuar. En medio de la adversidad tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir forjando nuestros hogares, tenemos que seguir perseverando en obediencia a lo que Dios nos ha revelado, es decir, continuar la vida. Él ya tenía su casa, posiblemente alquilada o construida, no lo sabemos, no tenemos esos detalles, no tenemos esa información. Lo cierto es que él está allí reunido con un grupo de ancianos de Judá, personas con sabiduría, personas con entendimiento de las Escrituras, personas que constantemente instruían al pueblo. Esto nos indica que Ezequiel se había ya ganado un respeto como profeta del Señor, porque en los primeros 7 capítulos, en medio de la visión, el Señor le da una orden de ir a comunicar un mensaje, hacer una ilustración sobre lo que estaba pasando en Judá y la manera como debían reaccionar los judíos y los israelitas que estaban en el exilio, confiando en esas promesas del retorno, pero no cuando ellos escuchaban de algunos profetas, sino cuando Dios lo había mostrado. 70 años pasarían en Babilonia y el Señor les mostró las causas que los llevó a estar en esa condición para que hubiese un cambio, una renovación. El versículo 1 dice que se posó sobre el profeta la mano del Señor, y miré y aquí una figura que parecía de hombre. Esta versión dice figura que parecía de hombre, pero vamos a ver cómo lo dice otra versión. Yo tengo una que comúnmente uso, que se llama la Reina Valera siglo XXI. Lo voy a buscar de una vez aquí en la versión que tengo en físico, y dice de la siguiente manera: vi una semejanza como apariencia de fuego, es decir, no aparece la palabra hombre. Eso es un detalle a tomar en cuenta, es decir que, claro, el Señor tiene una forma, Dios tiene una forma de la cual nosotros fuimos creados. Fuimos creados a imagen y semejanza del Señor, pero a la final es apariencia de fuego, fuego refulgente. Y dice que aquella figura extendió la mano y me tomó, dice el versículo 3, por las guedejas, por el cabello de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada
de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo. Entonces, según el versículo 3, allí en esa visión recibe la visión, esa misma visión de la gloria del Señor que había visto en el capítulo 1, lo toma desde el cabello y en visión, no literalmente, en visión lo lleva hacia la tierra de Jerusalén, lo transporta a Jerusalén y lo lleva a un lugar específico. Dice, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, una de las puertas del templo de Jerusalén, donde estaba la habitación de la imagen del celo. ¿De qué imagen estamos hablando acá? Vamos a ver otra versión. La traducción del lenguaje actual dice, al ver Dios aquel ídolo, se puso celoso y se enojó. Bien, no sabemos con exactitud a qué imagen del celo se está refiriendo, lo que sí es una imagen de idolatría. Pudo haber sido Tamuz, pudo haber sido Moloch, pudo haber sido Baal, o sea, una imagen de adoración dentro del santuario. Esto provocaba los celos de Dios. De hecho, en los 10 mandamientos dice, porque Jehová tu Dios fuerte es celoso. ¿Celoso de qué? ¿De esas imágenes? ¿De esa adoración que se hace a otros dioses que en realidad no son dioses? Ustedes saben que yo leo todos los comentarios que me escriben constantemente aquí en el canal. Los israelitas mostraron ser politeístas, no porque existiesen otros dioses, sino porque ellos habían adoptado las culturas de las naciones que estaban a su alrededor y habían adoptado esa idolatría. Esa idolatría provocaba los celos de Dios. Algunas personas han llegado a pensar que en realidad existen otros dioses y que Dios tiene celos de esos otros dioses, porque ¿cómo Dios se va a poner celoso de algo que no existe? Y eso fue precisamente un comentario que leí ya hace varios días con respecto a la explicación de los mandamientos, porque decía cómo Dios se puede poner celoso de algo que no existe, como queriendo decir, sí hay otros dioses. Y el hecho de que los israelitas tuviesen imágenes de otros dioses es porque no solamente lo creían, sino porque se consideraban que era real. Pero, ¿qué tan real es eso? Es imposible que haya otros dioses. El Señor dice, el Señor en su palabra nos enseña, Dios Todopoderoso, que hay un solo Dios. Ese politeísmo o esa idea de que existen varios dioses, pues ha sido una cultura que se ha ido incluso introduciendo dentro de nuestras iglesias. Por eso es que se venera hoy en día, principalmente en la Iglesia Católica, se veneran imágenes, que aunque digan que no son dioses, en realidad los están adorando como si fueran dioses. Entonces, si no existen estas imágenes o no existen estos dioses representados por estas imágenes, ¿por qué Dios se pone celoso? ¿Qué es lo que provoca en realidad el celo del Señor? No es la imagen en sí, es la actitud de la persona. Porque ciertamente esa imagen no representa nada, representa la imaginación de alguien. Lo que provoca el celo del Señor es que las personas creen que sí existe. Las personas creían que existía Baal, las personas creían que existía Moloch, las personas creían que existía Tamuz. Y si las personas creían que existía, entonces ignoraban al Dios verdadero. Y eso era lo que provocaba los celos del Señor. La intención del corazón de las personas. Tenían dentro del santuario que Dios había mandado a construir con Moisés y que después también lo construyó Salomón, tenían dentro de ese santuario donde se adoraba al Dios verdadero, que no necesitaba imagen, tenían una imagen que provocaba los celos del Señor, porque en el corazón de sus hijos, ellos creían que eso sí realmente era un Dios. Creer algo que no es real, pensar en algo que en realidad no existe y que capta nuestra atención, evidentemente causa un dolor en el corazón de Dios. He aquí que estaba la gloria de Dios, del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el principio, dice el versículo 4, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte del santuario. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar,
aquella imagen del celo en la entrada, en la propia entrada. Es decir, que los adoradores, cuando entraran al santuario, los sacerdotes y las personas que iban a llevar las ofrendas para el sacrificio, veían una imagen que decían ellos representa a Jehová, pero en realidad era otro Dios. Porque Dios no necesita imágenes. Y me dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi propio santuario. Ellos me provocan a ira, crean celos en mí y hacen que yo me aleje de ellos, porque yo no puedo soportar que ellos crean en algo que no existe y que ellos realmente estén seguros que eso existe cuando en realidad no es real, no tiene fundamento. Ustedes están provocando que yo me aleje de ustedes, que yo sí les protejo, que yo sí les sustento. ¿Ves lo que hacen estos? Que debieron haber sido la luz del mundo, que debieron haber dado testimonio a las demás personas. Pero vuélvete aún, le dice el Señor a Ezequiel, vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Esto no es nada. Esto primero que tú acabas de ver no es nada en comparación con lo que está sucediendo adentro. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Y me dijo, mira. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles, lagartijas, no sé, todo tipo de animales que se arrastran, bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor, posiblemente estaban tallados. Se les había dedicado tiempo para dibujarlos o para tallarlos en las paredes del templo. Y delante de ellos habían 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, 70 hombres que se encargaban de instruir al pueblo, de educarlos, de enseñarlos a obedecer los mandamientos del Señor. Públicamente, en oculto, estaban adorando imágenes, pero no cualquier imagen, imágenes de animales inmundos. Por lo menos los israelitas en el desierto, en el tiempo de Moisés, se elaboraron un becerro, quizás haciendo alusión a los animales que se sacrificarían en el santuario. Pero aquí la abominación era peor, era mayor, era más amplia, porque estaban adorando reptiles que posiblemente también eran figuras de adoración, ya sea en Egipto o en Babilonia o en cualquier otra región. ¿Quién les enseñó a ellos a adorar reptiles? Dice aquí que los ancianos estaban allí adorando a estos, y se menciona a una persona, dice Jasanías, hijo de Safán, en medio de ellos. Este Safán, ya hemos hablado de él en el libro de Jeremías, que era un hombre temeroso de Dios y que ayudó a Jeremías también en momentos de dificultad. Uno de sus hijos, bueno, no sabemos si es el mismo Safán, pero uno de sus hijos, según lo que dice el relato, da a entender que liderizaba esta revuelta idolátrica dentro del santuario. O simplemente es la representación de alguien que, teniendo un mensaje directo del Señor por los testimonios y por los profetas, hacía todo lo contrario. Y esto es un llamado también para nosotros, hermanos. Porque hoy como padres debemos aprender a instruir a nuestros hijos en la adoración correcta a nuestro Señor. A medida que van pasando las generaciones, la sociedad va corrompiendo la mente de nuestros hijos. La razón por la cual vemos las iglesias como están es porque no hemos fundamentado bien la fe en nuestros hijos, o la hemos dado por sobreentendido, y la siguiente generación tiende a desviarse de la fe cuando no hay un fundamento firme presentado con amor. Y aquí vemos a un hijo de un hombre que posiblemente puede ser el mismo, un hombre que mantuvo fidelidad al Señor. Su hijo esté incensando a reptiles dentro del santuario. Dice, Jasanías, hijo de Safán, estaba en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso, y me dijo, hijo de hombre, ya le ha mostrado dos cosas, la imagen del celo
y adentro los ancianos dentro del santuario adorando reptiles. ¿Has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tiniebla, hacen en oculto, en secreto? Ellos en público presentan algo y en secreto hacen otra cosa. Cada uno en sus cámaras, con sus imágenes pintadas, porque dicen ellos, Jehová no nos ve. ¿Cómo van a pensar que el Señor no los ve? Claro que el Señor los está viendo. Jehová ha abandonado la tierra. Ellos creían en Jehová. Creían en el Señor, pero pensaban que el Señor los había abandonado. Que el Señor no los veía y ahora ponían su confianza en otros dioses. ¿Será que no pasa lo mismo en algunas personas el día de hoy? Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que las que estos hacen. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres. Primero tenemos la imagen, después tenemos a los ancianos adorando reptiles, y ahora vamos a ver a un grupo de mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz, llorando por Tamuz. Un llanto de adoración. Ahora, ¿por qué adoraban llorando a Tamuz estas mujeres dentro del templo? Tamuz era un dios posiblemente babilónico o de todo ese territorio, esa región, que según la creencia popular era esposo de Ishtar, una diosa babilónica. O sea, una pareja divina en la mente de ellos. Y la particularidad de Tamuz era que él lo consideraban como el dios de la vegetación. Y anualmente, en épocas de sequía, Tamuz moría y su muerte provocaba esa sequía. Imagínense todo lo que ellos pensaban. Y cada año resucitaba porque Ishtar lo resucitaba para que volviera a ser ese dios que reverdeciera la naturaleza. El dios de la naturaleza, por así decirlo. El dios de la fructificación, Tamuz. Entonces, cuando Tamuz resucitaba, la vegetación reverdecía, las flores volvían o las plantas volvían a florear y a dar sus frutos. Y las personas, en este caso las mujeres, endechaban y lloraban la muerte de Tamuz con la esperanza de una resurrección, porque claro, ellos están pasando por momentos de adversidad, por sequía, y consideraron que Tamuz había muerto y anhelaban su resurrección, lo lloraban, lo endechaban, para que en su resurrección la tierra volviese a dar sus frutos. Eso era lo que la gente creía. Y lo creían dentro del santuario. Todas esas ideologías se metieron en el pueblo de Israel. Y esto es un llamado de advertencia para nosotros que estamos viviendo en este tiempo. No podemos permitir, hermanos, que dentro de nuestras iglesias y por supuesto dentro de nuestra mente se metan ideologías que van en contra de la voluntad del Señor. No es más sencillo, no es más fácil creer que Dios hizo todo como está en la Biblia en 6 días, que Dios estableció una norma de vida a través de sus mandamientos, que Dios es uno solo y que ha creado un plan de salvación para la humanidad, en lugar de creer todas estas cosas que hoy se están metiendo dentro de las congregaciones. 3 cosas le ha mostrado Dios a Ezequiel en este momento: la imagen del celo, los ancianos adorando reptiles y las mujeres endechando a Tamuz. Y luego me dijo: hijo de hombre, ¿no ves? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. O sea, hay muchas cosas más. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, es decir, en el atrio exterior, entre el altar del sacrificio, la fuente de bronce, y la puerta del lugar santo ya para entrar al santuario, dice que había 25 varones con sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. El Señor cuando había dado las instrucciones de crear el santuario, le dio instrucciones precisas a Moisés que la entrada del santuario quedara en el lado oriental.
El lado oriental le permitía a la persona que iba a adorar, a llevar el sacrificio, darle la espalda al sol, porque la entrada al oriente, el sol sale por el oriente, o por lo menos nosotros percibimos eso. Nosotros sabemos que el sol no sale, que la tierra es la que se mueve, pero la percepción hace ver de que el sol sale por el oriente. Y la idea era darle la espalda al sol, porque el sol era la gente adoraba el sol, ¿sí? Israel no podía adorar al sol, la idea era darle la espalda al sol. Pero según lo que se muestra aquí en el relato, estos hombres, estos 25 varones, posiblemente sacerdotes, le estaban dando la espalda al santuario, adorando al sol, postrándose hacia el oriente. Versículo 17, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. Y aquí que aplican el ramo a sus narices. Vamos a ver cómo lo dice otra versión. Esta es siglo XXI. Y aquí que llevan la rama de la vid en sus narices. La rama de la vid, o sea, de la uva, hace alusión a un juicio. La uva, cuando se machaca para extraer el jugo, eso representa una obra de juicio. Ellos llevan el juicio delante de ellos. Tienen la obra que yo les he dado y las manifestaciones del pasado por instrucción de sus padres, pero no me prestan atención. Están haciendo esto conscientemente. Me están alejando de su presencia, me están alejando del pueblo y van a sufrir calamidades. La razón por la cual ellos llegaron a ese punto de desesperación y por lo cual están sediados por los babilonios es a causa de que en secreto y en público han hecho abominaciones terribles. No han adorado correctamente al Creador. Yo les he enviado a los profetas y no me hacen caso. Hay cosas que las personas a nuestro alrededor no pueden ver, que se hacen en secreto, pero yo lo puedo ver todo. Ellos se deleitan en pecar y se deleitan en irritarme. Tienen el juicio delante de sí. Termina el versículo número 18 diciendo, y voy a colocarlo aquí en pantalla para que ustedes lo lean conmigo. Dice, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, pero no los voy a escuchar. Porque cuando se den cuenta que esas imágenes y esas acciones no les sirven de nada, me van a buscar, pero en realidad no van a sentir deseo de buscarme. Me buscarán por desesperación. Yo no les voy a escuchar. Hermano, aquí hay una advertencia para todos nosotros. Necesitamos hoy preguntarnos si estamos adorando correctamente a Dios, si estamos haciendo su voluntad. El libro de Apocalipsis nos dice que el único que debe ser adorado es el Creador, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temed a Dios y dadle gloria, dice Apocalipsis 14, a través del mensaje de 3 ángeles. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, éste beberá el vino de la ira de Dios. Adora al Creador, reveréncielo. Obedece sus mandamientos. Aquí está la paciencia y la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y esos mandamientos incluyen también un periodo de tiempo que debe ser santificado. Es posible que hoy estemos adorando a Dios a nuestra manera, en público o en secreto. O creamos nosotros que estamos adorando a Dios, cuando en realidad estamos adorando reptiles, imágenes o endechando a Tamuz, simbólicamente hablando. Es decir, estamos haciendo todo lo contrario a lo que Dios pide. Y lo estamos haciendo dentro de los lugares que hemos dicho que están apartados para la adoración del Señor, pero haciendo todo lo contrario. Hoy necesitamos hacer una reforma. Hoy necesitamos hacer un cambio. Si los judíos, los israelitas llegaron a esa situación, que tenían toda la revelación del Señor, que tenían a los profetas, ¿no crees tú que nosotros podemos cometer errores igual o peores que ellos? Por supuesto que sí.
Por eso necesitamos aprender a depender de Dios. Y esa dependencia divina, basada y fundamentada en lo que Él ha revelado a través de su palabra, fortalecerá nuestra fe y nos permitirá vivir con esperanza. ¿Estás tú dispuesto a experimentar una reforma y una transformación por la obra del Espíritu Santo? Que Dios te bendiga a lo largo de este día.